Es un gusto de poderles saludar, de poder traer a ustedes un abrazo muy cordial de Verbo Conexión, la iglesia en la que el Señor nos tiene sirviendo juntamente con mi esposa. Y miren, es una iglesia donde ese relevo generacional del que hablaba Julio ya es un hecho. Ya es un hecho. Somos únicamente 10 parejas arriba de 50 años. Y todos los demás, como los jóvenes que ustedes vieron pasar por aquí. Así es el grupo. Y qué bendición, porque entonces sabemos que Dios ha hablado por generaciones. Y que Dios dice, mira, así voy a hacer con todas las iglesias Verbo a las que yo amo. Los jóvenes serán levantados, los jóvenes tomarán su liderazgo y tomarán su lugar. Y a los que ya tenemos un poquito más de edad, pues nos corresponde dar un paso al lado, pero seguirlos apoyando en todo lo que podamos. Así que pronto veremos eso aquí. Y no se preocupen, no perdemos nada, al contrario, cumplimos con la labor que el Señor nos ha enviado a hacer. Mientras coloco esto por acá, les agradezco, me den un minuto. Muy bien, como ya les decía Julio, hoy damos inicio a una serie de temas que el Consejo Nacional de Ministerios Verbo Guatemala ha preparado para que en todas las iglesias de Guatemala, en las 40 iglesias que tenemos a nivel nacional, el día de hoy compartamos de lo mismo. Y el propósito de estas series es que todos tengamos la misma información y de alguna manera como ministerio, pues no pensemos exactamente igual, pero sí tengamos la misma información para que el Señor vaya transformando nuestro corazón y nos lleve a donde Él quiere que nosotros estemos. Muy bien. La serie tiene como nombre el sacerdocio del creyente y cada uno de los diferentes domingos, 4 domingos, pues se tocará un tema distinto. Pero cuando nosotros pensamos en ese título de la serie que está ahí en las letras más pequeñas y dice el sacerdocio del creyente, pues tenemos que ir a entender que nos está hablando de dos palabras, primero de sacerdotes y luego de creyentes. Y tenemos que entender nosotros, bueno, pero ¿quién es un sacerdote? Cuando ustedes escuchen la prédica, les quedará más claro que los que están allá afuera sirviendo a los niños son sacerdotes. Que todos los que están aquí de alguna manera atendiendo como ujieres o en cualquier actividad de la iglesia son sacerdotes. Pero que la actividad de sacerdote no es algo únicamente para realizarlo dentro del ámbito del local de la iglesia. Por eso es que somos sacerdotes creyentes. Porque nosotros en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, en lo que adoramos y servimos, somos llamados a compartir con otros fuera de acá. Todos los que estamos aquí formamos parte del sacerdocio de los creyentes. La Biblia nos habla de algunos ejemplos de sacerdocios. Y el primero que aparece por allí, si usted puede buscarlo en su Biblia, está en Génesis 14. Génesis 14 y versículo 18. Sí, quiero ver, sí, 14, 18. Muy bien. Allí aparece Abraham regresando de una batalla donde el Señor le dio la victoria sobre sus enemigos. Eso es importante que no lo perdamos. No es Abraham venció, no, el Señor le dio la victoria a Abraham. Entonces él viene agradecido en su corazón y resulta que allí aparece delante de él un personaje con nombre Melquisedec, que es reconocido en la palabra, en esa escritura que les mencioné, como sacerdote del Dios Altísimo. Miren, no había un templo en ese tiempo. Y es Abraham, todavía no le han cambiado el nombre, Abraham, el que regresa y este sacerdote bendice a Abraham, lo bendice y le da pan y le da vino. Y entonces él reconoce que este es el sacerdote del Dios Altísimo y entrega a él el diezmo del botín de guerra que ha obtenido, porque reconoce su condición de sacerdote. Nosotros podremos ver
otro tipo de sacerdocio que justamente es Dios el que establece allá en Levítico 19. Miren, es Dios el que le da las instrucciones a Moisés de quiénes tienen que ser sacerdotes. Él le dice, mira, llama a Aarón y a sus hijos. ¿Se dan cuenta? No es Moisés el que dijo, Aarón es mi hermano. Y entonces el nepotismo también va a funcionar aquí, ¿verdad? Que Aarón sea el sacerdote. No, él no piensa así. Él escucha la voz de Dios que le dice, llama a Aarón y a sus hijos. Y después agregan a toda la tribu de Leví, de la cual Moisés también era parte. Y ellos pasan a ser los sacerdotes. ¿Cuál era su función? Servir en ese tabernáculo que Moisés construyó. Y otra vez subrayemos eso. Moisés lo construyó con instrucciones precisas, exactas, que a veces nos cuesta un poquito leer cuando dice lo harás de tantos codos de largo y tantos codos de ancho, colocarás unas cortinas de estos colores y de todo ese detalle que Dios le dio. No fue una imaginación de Moisés, ni él dijo yo tengo capacidad de diseño. No, él siguió las instrucciones precisas y exactas, porque así es como Dios hace con nuestra vida. Nos da instrucciones precisas y exactas que nosotros debemos de cumplir y que no están sujetas a la interpretación de nosotros. Pero entonces es Dios el que llama a Aarón y a sus hijos y principia un sacerdocio para servir en ese lugar que iba a construir Moisés. Y entonces ellos iban a estar allí para recibir las ofrendas que en ese tiempo el pueblo llevaba, para realizar oraciones, para quemar incienso, para hacer todo lo que hacían. Pero vean de nuevo qué ocurre. Ellos son servidores en ese lugar. Ellos no son los que mandan, los que gobiernan ese lugar, simplemente son servidores. Con el tiempo el hombre perdió el norte de esto y entonces empezó a ver a los sacerdotes como el dueño, el jefe, el supremo, ¿verdad? De hecho, en algunos lugares utilizan la palabra pontífice para decirnos algo como eso, pero resulta que eso solo significa el que hace puentes. Un pontífice, un constructor de puentes. ¿Y qué puentes hace él? Entre los hombres y Dios, pero no es el jefe. Para nada es el jefe. Hay otro tipo de sacerdocios que la Biblia nos menciona y podemos irnos a Primera de Reyes, capítulo 18. En esa porción de la palabra vamos a encontrar nosotros que hay un grupo de sacerdotes, aproximadamente 400 sacerdotes, diciendo nuestro Dios es el verdadero Dios. 400 personas, ¿se imaginan ustedes al mismo tiempo diciendo nuestro Dios es el verdadero Dios? Y por el otro lado solo uno, el profeta Elías. Pero él estaba convencido y seguro de que Dios estaba con él. Y además él estaba convencido y seguro de que nuestro Dios es el verdadero, único y soberano, todopoderoso Dios. Entonces él no se amedrentaba ante 400 que podían gritar a viva voz, nuestro Dios es el todopoderoso. Y él solito allí, solito él como persona, pero con todo el poder de Dios respaldándolo. Y él les dice, bueno, díganle a su Dios, Baal, que mande fuego y que se consuma esto que hemos puesto aquí. Que mande fuego, pues. Y yo creo que hasta un poquito de así burlón, ¿verdad? Elías, pues que le díganle al que nos haga el favor de mandar el fuego. Y por supuesto pasa el tiempo, pasan los momentos y no ocurre nada. Y todavía Elías, muy seguro de lo que estaba haciendo, dice, bueno, pónganle agua alrededor a esta leña. ¿Se imagínense? Subió el grado de dificultad. Ya no solo era la leña, era además leña mojada. Y entonces él ora. Y el Señor, que ya le había hablado previamente a él, respalda su oración y envía el fuego. Y si ustedes siguen leyendo después, encontrarán que entonces Elías termina con los 400 sacerdotes. Uno solo. Imagínense todo lo que podemos hacer nosotros. ¿Cuántos sabemos aquí? Y cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo.
Pertenecemos al sacerdocio de los creyentes. Y si solo uno combatió a 400, cada uno de nosotros puede realizar eso, porque allá afuera hay muchos sacerdotes de diferentes cosas. Quizás ya no se llaman Baal, ahora se llaman movimiento este, movimiento el otro, grupo de no sé qué, y diferentes cosas que ya lo mencionaron aquí. ¿A quién buscan atacar? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la familia, a nuestro estado totalmente. Y sí, si alguien dijera, es que tú eres conservador, yo diría sí, porque yo busco conservar aquello que Dios nos ha dado, tal y como Dios nos lo ha dado. Si hay alguna cosa que sea positiva y que Dios respalde y diga, no, hay que hacer algún cambio. Por ejemplo, tener un anciano de 45 años dirigiendo una iglesia donde habemos viejitos de 60, ¿qué tal? Pero Dios dice, ese es el modelo que yo quiero. Y allá ya lo empezamos a hacer. Ahí en Conexión, así funciona. El anciano es de bastante menos edad que yo, pero lo respeto, le obedezco y le sigo las instrucciones que él me da. Eso no cambia en nada, ¿ok? Entonces así es como debe de ser. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, por supuesto, el sacerdocio supremo, el sacerdocio sumo y supremo, y este es el de Jesús. Él es el único y sumo sacerdote que queda para nosotros. Y saben una cosa, Hebreos 4:18 nos dice que Jesús es un sacerdote que comprende todas nuestras necesidades, que comprende todo lo que nosotros somos y hacemos. Miren, porque Él pasó en esta tierra como un hombre y padeció exactamente las mismas tentaciones, las mismas situaciones que nosotros estamos padeciendo. Siempre toca mi corazón cuando ese versículo que dice en el más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Ay, nos muestra que Jesús tenía esa sensibilidad y ese detalle tan especial como lo tenemos nosotros también. Que Jesús tuvo hambre, que Jesús se cansaba al igual que nosotros, una serie de cosas. Entonces ese sacerdote que nosotros tenemos comprende exactamente cuál es nuestra situación y nuestra necesidad e intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Interceder es una de las labores que hacen los sacerdotes. Y de eso les hablarán en un domingo más próximo, justamente de ese tema. Pero Jesús, cuando dijo, miren, es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús en ese momento también delegó en todos nosotros la función sacerdotal. Ahora el tema es, bueno, sí, sacerdotes, pero sacerdotes del creyente. Y entonces, ¿qué es un creyente? ¿Será que un creyente es aquel que dice, Señor, 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 Señor? Y Jesús le responde, ¿y por qué me dices Señor? Si yo no... duro, ¿verdad? Yo no te conozco. Entonces creer no es simplemente saber que existe. Job, en uno de los versículos más conocidos de su libro, dice, yo de oídas te había oído. Entonces yo puedo creer, sí, Dios existe. Tengo un familiar que me decía, es que es mejor creer que dejar de creer, me decía él. Pero eso no es así. Cuando yo creo en Jesús, resulta que entonces empieza un proceso en mi vida donde yo lo reconozco a Él como mi Salvador. Miren, yo tal vez estoy diciendo al revés de lo que ustedes conocen, pero así lo entiendo. Él es mi Salvador primero. Y cuando Él me salva, cuando Él me restaura, cuando Él me renueva, entonces se convierte en mi Señor. Y cuando Él es mi Señor, Él da las instrucciones y yo obedezco. Y quizás no me gusta, pero para que Él sea mi Señor yo tengo que morir a mí mismo. Quizás Él me pone a hacer cosas que no son las que yo quisiera hacer, me coloca en lugares donde yo no quisiera estar, me lleva a lugares donde, ¿será que es aquí? Volvimos de Petén después de 7 años de estar por allá con mi esposa y podíamos ir a zona 16, que era nuestra casa por más de 17 años, o irnos a Conexión.
Pero hay puros chavos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir nosotros ahí? No vamos a cazar en conexión, no, mejor vamos allá donde conocemos a la mayoría. Pero el Señor habló a nuestro corazón y dijo, no, si algo, aunque sea así, fuiste a aprender al Petén, ahí en conexión es donde tenés que irlo a poner en práctica. Y nos llevó a conexión. Y bendito Dios, ahí estamos disfrutando con todos estos muchachos, hermanos nuestros, lo que el Señor está haciendo. Entonces el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, delegó en nosotros justamente eso. Miren, cuando el Señor estableció el sacerdocio allá en el Éxodo, dijo, es la tribu de Leví. Resulta que Jesús no es el descendiente de la tribu de Leví. Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Entonces estaba como rompiendo aquello que Dios había ordenado. Pero él, en el Salmo 110:4, había dicho, miren, ahí dice, este es un juramento de Dios. Ay, Dios jura. Sí, ahí hay un juramento de Dios. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el primero que yo mencioné. Resulta que Melquisedec, al igual que Enoc, la palabra dice que fue tomado nada más. No se conoce dónde murió, ni cuándo murió, ni siquiera si murió. Entonces algunos intérpretes de la palabra dicen que Melquisedec es también para siempre, y a eso se refiere aquí. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Y entonces del orden de Melquisedec, dice Dios ahí en Salmo 110:4, Él nos daría un sacerdote de ese mismo tipo. Ese sacerdote diferente, ese que ya no es de la tribu de Leví, sino de una tribu que es Judá, es quien nos trae a nosotros la bendición de poder servir como sacerdotes. Y no se preocupen si hoy vamos a mezclar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Me fascina eso, porque de verdad yo no creo que el Antiguo Testamento haya quedado en pausa y olvidado. No, para nada. Está más vivo que nunca, ¿sí? Además, ese Antiguo Testamento, bajo otro nombre, fue lo que Jesús conoció y era lo que Él citaba cuando Él hablaba. Recuérdense que les fue enseñado. ¿Y de dónde Él se estaba refiriendo a eso? De esa porción de lo que nosotros tenemos ahora como nuestra Biblia. Y en Colosenses 2:17 se nos dice que algunas cosas que han sido manifestadas en el Antiguo Testamento son sombra y son figura de lo que habría de venir. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos mención de algunos tipos de sacerdocios, solo son sombra y figura de lo que habría de venir, de lo que está ocurriendo hoy en medio de nosotros. Muy bien, vayamos entonces ya a nuestra prédica. Wow, ya vieron, Julio tenía razón, esto solo fue la introducción. Vamos a ir más a prisa, no se preocupen. Por favor, le pido a multimedia si puede pasar a Key. Ese es el título de nuestra prédica de hoy: de profetas y evangelistas. El CONA me va a pasar la factura porque ahí decía de profetas clásicos a evangelistas. Pero yo peleé toda la semana con el título porque decía, es que yo no es que yo fuese un profeta y ahora soy un evangelista. Miren, yo puedo seguir siendo un profeta en el siglo XXI, en el año 2024. Ustedes aquí tienen una linda escuela de profetas, ¿sí? Entonces no es que yo ya no soy profeta, yo puedo ser profeta, pero también soy evangelista. Y el Señor sabrá en cuál de las dos funciones me va a usar. No necesariamente voy a hacer las dos, pero Él puede usarme de las dos maneras, porque Él es soberano, porque Él puede hacerlo. Entonces, con respeto al CONA, ahí les cambié un poquito, ¿verdad? Ya no es de profetas clásicos a evangelistas, sino hablaremos de profetas y de evangelistas, porque las dos funciones nosotros vamos a desarrollar. Vean esos dos versículos que aparecen allí, que son Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12. Wow. Muy bien. Ese Efesios 4 nos dice que
hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿sí? Y a otros pastores. Pero importante que terminemos la lectura. Él lo hizo porque la función de estas personas o de estos personajes es perfeccionar a los santos. Cada uno de los que estamos aquí peleando cada día nuestra santidad para agradar a Dios, recordando que sin santidad nadie lo va a ver. Todos los días peleamos por mantenernos dentro de la esfera de la santidad que a Dios le agrada. Bueno, para que seamos perfeccionados, Dios ha constituido estas funciones dentro de su iglesia. Y termina diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno de los que allí están mencionados han sido colocados en ese lugar para dividir, separar, para hacer su propio grupo, para hacer sus fans. ¿Sí? No, para nada. Es para que nosotros seamos edificados y que el cuerpo de Cristo, del cual somos parte, como Verbo Álamos y como Ministerios Verbo, cada día sea más sólido, con los pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Importante es que nosotros tal vez no tenemos dificultad en entender que es Jesús el que constituye esas funciones, porque en nosotros, en Verbo, nadie es nombrado apóstol, ni nadie es nombrado maestro. Miren, es un reconocimiento a los años de labor y a la tarea que cada uno el Señor le ha permitido desarrollar. Y entonces los hermanos en la congregación dicen, Él es un apóstol. Reconozcamos lo que Dios ha hecho para su iglesia a través de Él. Cómo lo ha usado el Señor para ser un maestro o un evangelista. Pero ustedes no escuchan que digan, hoy tendremos nombramiento de profetas. No. El Señor empieza a usar a un hermano o una hermana y de pronto la palabra profética se expande y crece en medio de nosotros, y nosotros sabemos que Él tiene ese don. Y nosotros sabemos que Él, cuando va a diferentes lugares, evangeliza a las personas con su propio testimonio de vida y con todo lo que Él puede decir de lo que Jesús ha hecho en Él. Y entonces reconocemos que Él es un evangelista y reconocemos que Él es un profeta. Miren, creo que a veces uno quisiera tener ese reconocimiento, pero el compromiso es enorme. Yo he leído algunos libros como el profeta Elías. Si ustedes hacen un estudio de él y ven a lo largo de la vida de Elías, ¿cuántas veces profetizó? Y a veces nosotros creemos que como soy profeta, entonces todos los domingos yo tengo que traer palabra profética, porque si no van a decir que estoy en pecado, que ya no oro, que ya no leo la Biblia. No, miren, Elías, Jeremías, Isaías mismo. Saquen ustedes la cuenta por ahí cuántas veces en su vida profetizaron, ¿verdad? Y por supuesto, ninguna de esas funciones está hecha para señorearse. Es que Él es el apóstol, pongan una alfombra roja porque hoy viene el apóstol. No, para nada. La función de apóstol es servir las iglesias, plantar iglesias, atender las iglesias, darle seguimiento, servir. La función de un profeta es tomar la palabra que Dios le da y compartirla en el momento justo, en el lugar justo, y después callar, porque no es su palabra, es la del Señor. El propósito del servicio de un maestro es enseñar la palabra y compartir la palabra con otros. Miren, no es por yo soy maestro, pues por favor a mí me respetan por el nivel, no es eso. Entonces, si yo quiero ser reconocido, eso tengo que entender el compromiso que estoy adquiriendo ante el Señor por lo que estoy pidiendo. Discutí mucho con mi catedrático en la universidad y en teología. Yo le decía, mira, es que yo quiero ser maestro, pero yo no quiero ser pastor. Y entonces él muy dulcemente me decía, mira, es ahí, no es porque además de, es ahí es porque Dios juntó esas dos funciones. Y tú no puedes ser maestro si no eres pastor.
Y tú no puedes ser pastor si no eres maestro. Me costó un buen tiempo entender, pero me di cuenta que si no hay amor por las personas, que si no hay amor por los demás, ¿cómo les puedo enseñar? Es como tomar un libro ahí y no saber más nada del libro. No hay quien me lo explique, no hay quien me diga, no hay quien atienda mis dudas y con amor me enseñe a caminar por él. Bueno, la siguiente diapositiva nos va a llevar ya a 4 aspectos que vamos a ver muy rápido. El primero es que Dios hace un llamado a nuestra vida y de una vez nos muestra el propósito. Así que si alguno de los que están hoy aquí ha sentido en su corazón ese anhelo de ser profeta, bueno, preste atención. Si alguno ha sentido en su corazón el anhelo de decir, yo quisiera ser un evangelista, no necesariamente aquellos que llenan estadios, ¿verdad? Sino aquellos que van a su casa, a la casa de su tía y comparten el mensaje del evangelio de Cristo. Y algunas personas son llamadas al arrepentimiento y al cambio en su vida. Ese es un evangelista. Bendito Dios el que llena un estadio, por supuesto, pero no es esa la meta que nosotros debemos de tener. Miren, aquí en Éxodo 19, 4, 6, el Señor aquí le está dando una palabra a Moisés que dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Atención con el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Pero vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Miren, Éxodo 19, han pasado solamente 3 meses desde que el Señor con su brazo poderoso, es una figura, pero con su fuerza, el Señor sacó al pueblo de Egipto. 3 meses. Y Él está mandando a Moisés: ve y diles que se recuerden que yo los saqué de ahí. Miren, el Señor sabe cómo es nuestro corazón de olvidadizo y de ingrato. Y nos olvidamos. Ya estamos bien, entonces ya no sé qué pasó, pues yo ya estoy bien. Tenía deudas, pero ahora ya no tengo. Estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Entonces ya me olvidé. Miren, y el Señor 3 meses habían pasado y se los manda a decir. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor te encontró a ti y te rescató del lugar donde estabas. Tal vez solo 3 meses, pero hoy, como ya alumbra el sol, nosotros vemos las cosas diferentes. Y Él quiere que siempre nos recordemos de ese momento. Miren, en el tiempo de la alabanza, yo recordaba que en agosto del año pasado estuve de verdad 5 semanas en cama. No podía caminar ni moverme. Y había un diagnóstico por ahí que decía: te vamos a amputar tus piecitos. Ay, ay, ay. E iba a una clínica donde todos los que estaban ahí estaban amputados o con unas condiciones tremendas. Y yo: Señor, no permitas que eso me ocurra a mí, Señor. De verdad, 5 semanas. El doctor dijo van a ser 3 meses, solo fueron 5. Y empecé a caminar. Y miren, y el Señor es bueno, y hoy me tiene aquí de pie delante de ustedes, mis amados. El Señor es bueno, el Señor es tremendamente bueno. Entonces ese es un evento que yo no puedo olvidar. Ese es un evento cercano, hace un año, yo no puedo olvidar. Por supuesto han ocurrido muchas más cosas en mi vida que me hacen ser un agradecido. Pero entonces en medio de eso el Señor dice: bueno, ahora ya te acordaste de eso, presta oído a mi voz. Presta oído a mi voz. Ahora no, bueno, ahora ya puedo caminar. Entonces fíjate que ahora yo ya voy a la marcha para Jesús porque ya puedo caminar. No, está bien, qué bueno todo eso, pero presta oído a mi voz y guarda mi pacto. Ustedes tendrán tarea para después en casa, porque van a leer el capítulo 20 de Éxodo y van a encontrar que ahí tenemos 10 puntos a los que llamamos un decálogo, a los que llamamos a 10 mandamientos, que Dios nos dice: esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto. Ese es un pacto que Dios estableció ahí en ese momento, y que mira, lo repite otra vez en Deuteronomio 5, por si se nos olvidó, ahí nos lo vuelve a repetir exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, si hacemos esto, dice el Señor, seremos su especial tesoro. Yo
Quisiera ver manos de quienes quieren ser especial tesoro del Señor. Especial tesoro, un cuidado especial, una atención. Ahí dice, los llevaré, los traje sobre alas de águila. Mire, el águila no toma su polluelo así con las garras porque lo puede lastimar. El águila se lo pone sobre las alas y de esa manera lo cubre, lo guarda hasta llevarlo al lugar donde lo quiere transportar. Y así es el Señor con nosotros. Quiere de nosotros que estemos atentos a su voz, que guardemos su pacto, y entonces seremos para Él un pueblo especial. Todos los pueblos son de Él, y lo dice en ese versículo: mía es toda la tierra, pero yo quiero que ustedes sean especial, mi tesoro especial. De veras, trata de pensarte así por un momento, que eres especial para el Señor. Hay muchas más gentes, pero Él te vio a ti y dijo: tú eres mi tesoro especial. Y quiere que seamos entonces sacerdotes. Quiere que seamos gente santa. Creo que la vez anterior que vine me detuve mucho en ese tema, porque yo creo que escuchamos decir: no, es que yo no puedo ser santo, ¿verdad? Porque soy hombre, porque soy mujer. Mentira esa, de verdad. Sí podemos luchar por la santidad. Sí debemos luchar por la santidad. El siguiente versículo que yo quiero mostrarles, ahora doy un salto hacia el Nuevo Testamento. Miren qué mezcla la que estás haciendo, diría alguien, ¿verdad? No, esto es teología sistemática. Estamos buscando un mismo tema a lo largo de la palabra. Entonces, Primera de Pedro 2:9 justamente es un versículo que compartimos aquí hace 4 meses, que yo les decía: miren, esas son algunas de las características de nuestra identidad como cristianos. Y justamente ahí dice que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio. Sí, la palabra nos está diciendo: somos real sacerdocio. Somos una nación, vuelve a aparecer el tema, ¿verdad? Santa. Es un requisito, mis amados. Es un requisito. ¿Cuesta? Sí. Yo soy santo, me cuesta. ¿Verdad? Yo soy santo, lucho. Y mi esposa sabe, cada mañana yo lucho. Y de repente veo que, ay, crucé la línea, porque dije lo que no debía, porque alcé la voz como no debía, porque hice una serie de cosas. Y entonces digo: Señor, perdóname, porque yo debo terminar el día buscando mi santidad para ti, porque yo quiero ser ese sacerdocio que tú dices que yo debo de ser. Allí en ese versículo tan lindo dice que somos linaje escogido. Amados hermanos, nosotros no elegimos a Jesús y a Dios como nuestro Señor. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. No somos hechura de nuestras manos, sino somos hechura de Él. Entonces, partiendo de ahí, miren, ahora Él quiere: yo te escogí, eres un pueblo adquirido por mí. Y pueden ustedes pensar rápidamente: fue adquirido. Bueno, ¿cuánto pagó Dios por mí? ¿Cuánto será que por libra? Wow, yo le hubiera salido caro, ¿verdad? ¿Será que por libra? ¿Será que cómo fue que Dios pagó por mí? Pero no, ese es el punto, es cuál fue el precio que Él pagó. Y el precio es de verdad de una manera que no podemos retribuirlo. Él dio a su Hijo unigénito para que viniera de esa condición de divinidad y se hiciera un hombre y fuese obediente hasta la cruz. Y entonces tuviéramos nosotros la oportunidad de retomar nuestra relación con Dios. Ese fue el precio. Somos un pueblo adquirido por Dios. Ese es nuestro llamado. Y miren entonces cuál es nuestro propósito. Allí lo termina diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les mencioné estar enfermo de mis pies. Quizás no es una oscuridad o tinieblas, pero estuve en condiciones de pecado de verdad que solo Dios pudo restaurar mi vida de esa manera. Eso sí era oscuridad. Y yo sé que los jóvenes que hoy pueden estar escuchando dirán: bueno, pero yo no soy tan malo como usted, pues. Yo en realidad no hago esas cosas que usted hace. Yo nací en un hogar cristiano y aquí todo siempre, la música ha sido de alabanzas y de vayamos a la iglesia. Yo no hago nada de eso. Pero
Cuando nosotros dudamos de la obra de Dios en nosotros, cuando nosotros ponemos en entredicho si realmente somos sus hijos, somos su pueblo, si hay un llamado para nosotros, o si solo asisto a la iglesia por obediencia a mis papás. Miren, como tengo que contarles algo. Yo hoy le dije a mi hija que me acompañara, mi hija mayor, y me dice, no, fíjate que yo la iglesia no. Pero ¿y entonces cómo es que yo me voy a Petén y en lugar de que mi hija se fortalezca, resulta que se aleja de la iglesia? No, yo sí sigo orando, sigo leyendo, pero yo ir a la iglesia dolió mi corazón, ¿verdad? Pero el Señor me permitirá trabajar en eso, porque soy un siervo de Él, porque soy un sacerdote de Él. Entonces el Señor hablará y Él traerá de las tinieblas, las que quizás ni siquiera identifican nuestros jóvenes, creen que están en la luz, pero el Señor les hablará en su momento, y para eso es que nosotros no podemos dejar de hablar. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en lo que el Señor nos dice. Hay una aplicación de estos dos primeros versículos para nuestras vidas. Miren, la primera es, tenemos que estar atentos a su voz. Nunca en más de 30 años de asistir a la iglesia he escuchado yo que el Señor me hable en forma audible. Yo no sé qué pasaría si yo escuchara a Rubén. ¿Me estás escuchando, Rubén? Wow, no sé cuál sería mi reacción. Pero ¿saben una cosa? Él se ha hablado a mi espíritu. Él se ha hablado a mi espíritu. Él ha puesto en mi corazón cosas que yo sé que son de Él. Y yo te pregunto, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Cómo te habla Dios a ti hoy? Si alguien tiene un celular pero lo tiene apagado, seguramente nadie le va a hablar. Si alguien tiene un celular pero suena y solo lo mira y no contesta, ¿con quién va a hablar? Miren, nosotros tenemos que abrir nuestras Biblias electrónicas o de papel y ponernos en contacto con el Señor, porque Él habla a través de su palabra. Nosotros tenemos que apartar tiempo de nuestro día a día, de ese trajín en el que estamos metidos. Tenemos que apartar tiempo para orar, porque Dios nos habla a través de esos tiempos de oración. No podemos nosotros dejar de hacer esas dos cosas. Dios sigue hablando. Dios habla por un hermano que se acerca y te da una palabra. Dios habla a ti en medio de las circunstancias, que pueden ser positivas o negativas de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero Dios está hablando allí y nosotros tenemos que estar atentos a su voz. Atentos a su voz. Dios dice que nosotros debemos guardar su pacto. ¿Pueden ser los 10 mandamientos? Sí, pueden ser los 10 mandamientos. Que si solo eso hiciéramos, créanme de verdad que no solo nuestro mundo, nuestra casa, nuestra familia, nuestro país fuera diferente. Si solo eso hiciéramos, hay muchas más cosas, pero hoy hay un pequeño ejemplo. Jesús, cuando instituye la cena del Señor, toma un jugo de uva y le dice a sus discípulos: este jugo simboliza mi sangre, que será derramada por todos ustedes, no por ustedes, por todos ustedes, en favor de ustedes. Será derramada mi sangre para el perdón de sus pecados. Y esto es un nuevo pacto, donde las enseñanzas de Jesús, que no están condensadas así en un solo capítulo, pero que aparecen a lo largo de los evangelios y que nos hablan a nosotros de cuál es el pacto que el Señor quiere. Bueno, veamos qué nos dijo allí en Deuteronomio 20, porque Él dijo: yo no vine a quitar la ley, sino que esta se cumpla. Y de repente a ponerte unas graditas un poquito más altas, ¿verdad? Pero allí tenemos, ese es el pacto que el Señor quiere que nosotros guardemos. Miren cómo yo sé si estoy en el pacto. En Juan 15:5 Jesús nos da la clave de esto. Él dice: el que está en mí. Principia diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí, dice Jesús. El que está en mí. ¿Cómo será eso de estar en Jesús, metido dentro de Jesús? Es algo difícil de entender en nuestra mente, pero de eso es lo que Él pide. Totalmente inmerso, como si Jesús, yo pienso, fuese una piscina y yo tengo que meterme allí y no hay nada más que Jesús a mi alrededor. Todo es Jesús, el que está en mí y yo en Él.
el que permite que yo gobierne su corazón, que yo gobierne su vida, que Él deje de tener ese famoso libre albedrío y que se ponga a las órdenes del que es su Señor, el que está en mí y yo en Él. Ese tiene mucho fruto. Como no está la cita, tarea para buscar, ¿verdad? Porque dice después, porque alejados de mí, nada podemos hacer. Pero es que yo tengo 3 títulos, tengo no sé cuántos estudios, tengo experiencia. Alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Muy bien. Miren, el siguiente aspecto a revisar esta mañana es que Dios nos habla de lo que es un ministerio. Y posiblemente a nosotros se nos ocurre que el gobierno de Guatemala tiene 13 ministerios. El de esto, el de aquello, el de lo otro, y cada uno de ellos está dedicado a cubrir un área de gobierno para beneficio de la población que allí vive. Ese es lo que debería de ocurrir. Bueno, porque ministerio es sinónimo de trabajo. Entonces Dios, como sus sacerdotes que somos, nos da a nosotros un trabajo. Ministrar es servir. Ya vimos el ejemplo de los apóstoles, pastores, maestros, etcétera. Bueno, ellos son para servir, y nosotros desde nuestra función de sacerdotes del creyente estamos para servir. Y ese es un llamado común para todos los que somos cristianos, el servir. El servir, y yo repito, no solo es aquí en la iglesia. Ya están completos los sugieres, entonces ya no hay donde servir. Ya no hay para el grupo de alabanza, entonces yo soy músico, pero no hay donde servir. No, hermano, saca tu guitarra y ve a cantarle a tu vecino. ¿Sí? Llévale ahí al vecino un mensaje a través de esa música que Dios te ha permitido tener como un don, pero sirve. Entonces ya no es solo eso. Jeremías 1:5. Sé que muchos de nosotros tenemos el anhelo de ser un profeta del Señor. Y miren, ese es un buen anhelo que requiere disciplina para escuchar su voz y para guardar su pacto. Pero el Señor envía esta bendición hoy para los que tienen ese anhelo en su corazón. Él le dijo a Jeremías al inicio del libro casi: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Estamos en un ambiente donde se discute mucho a partir de qué momento hay vida en él. Y pues nuestra Constitución dice que es a partir de la concepción. Pero aquí está diciendo Dios: antes de la concepción, yo te conocí. Yo ya sabía que tú ibas a estar hoy aquí 6 de octubre de 2024 en Verbo Álamos, escuchando que tú eres un sacerdote, y que si en tu corazón hay un anhelo por ser su profeta, yo te conozco. Yo te voy a respaldar en eso que tú quieres hacer. Y el Señor dice: y cuando ya estabas en el vientre de tu madre, cuando ya estabas ahí, pero antes de que nacieras, antes de que fueras dado a luz, yo te santifiqué. Miren qué proceso tan lindo el que el Señor hace. Y entonces le dice: yo te di por profeta a las naciones. Yo te di por profeta a las naciones. Los que anhelan ser profetas y muchas veces tienen ese temor en su corazón: ay, ¿no será que soy yo y mi vanagloria la que me hace creer que yo puedo ser un profeta? ¿No será que quiero que todos me admiren y que todos me reconozcan ahí en la congregación? Y entonces me quedo callado. Pero el Señor te está diciendo: mira, no, desde antes que estuvieras en el vientre yo te conocí, luego te santifiqué y ahora te nombro profeta a las naciones. Toma autoridad, hermano, porque el Señor te está enviando a cumplir una función de servicio, no de jerarquía, no de posición, de servicio. Y es un compromiso muy grande ser profeta del Señor. El profeta debería
de trasladar la voz que escuchaba del Señor a las personas que Él le decía que se las debía de llevar, ¿verdad? El profeta no puede actuar por sí mismo, porque él cree que debería de... No, si el Señor no le ha hablado, el profeta debe callar y debe guardar y debe esperar a que el Señor sea el que hable y ponga su palabra para entonces ir y compartirla. Veamos el siguiente versículo que tenemos allí, porque esto fue un profeta, pero como estamos hablando de profetas y de evangelistas, miren, el precioso libro de Apocalipsis principia con estas palabras. Se trata de una revelación que Dios le permite tener a Juan. ¿Se dan cuenta? No, Jesús se le presentó a Juan, no, eso no es así. Es Dios el que le permite a Juan recibir la revelación de Jesús y se la dio para que Juan la manifieste a los demás sobre las cosas que habían de suceder pronto. Y dice ahí que se las envía por medio de su ángel, ¿sí? Pero es por las cosas que van a suceder pronto, y ese pronto del Señor, perdónenme, pero no hay reloj, no hay calendario que lo pueda contener. El pronto del Señor puede ser como el mensaje a Nínive diciéndoles en 40 días va a ser destruida la tierra, o el mensaje del Señor puede ser en el siglo venidero. El pronto del Señor es algo que nos reta a nosotros a permanecer atentos, pendientes, porque lo que Él dijo ha de cumplirse en el momento que Él así lo establezca. Pero este es entonces alguien que recibe un mensaje del Señor, que puede ver la obra de Jesús y que entonces su función es ir y compartirla con los demás. ¿Cómo lo hace? Un evangelista. Veamos qué aplicación hay para nosotros en esto. Mis amados, es tiempo de hablar. Es tiempo de que verbo álamos, cada uno de nosotros sepa que es un profeta, que el Señor lo confirme en su corazón, o que es un evangelista al que el Señor le ha dado un testimonio de vida, de un antes y un después, que pueda ir con otro y decir: mira, cuando yo recibí la salvación de mi vida por medio de Cristo Jesús, cuando yo le rendí mi vida a Jesús y lo hice Señor, mi vida ha cambiado, porque yo era así y ahora soy así. Porque hay un cambio, hay una manifestación hermosa de Jesús en mi vida. Entonces es tiempo de hablar, es tiempo de compartir el mensaje profético o evangelístico que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Pero es tiempo de hacerlo, es tiempo de evidenciar la transformación que Él ha hecho en nosotros. Es tiempo de que toda la creación se entere de que nosotros, los hijos del Señor, estamos presentes, ¿sí? Y que somos respaldados, así como fue respaldado Elías. Así, ahí habrán miles afuera y nosotros solo somos uno. Pero el Señor nos va a dar su respaldo, su fuerza. Miren, es tiempo de dejar el miedo, la vergüenza, puede decir uno, ¿verdad? Ay, es que yo cómo voy a hablar. Vean ustedes en Iglesia en el Hogar, cuando le pedimos a alguien que comparta sobre un tema y lo pusimos en un problema serio, ¿verdad? Porque empieza a sudar y a frotarse las manos y ¿ya? Y en Iglesia en el Hogar resulta que los que hablan siempre son los mismos. Y con mucho amor hay que decirle: mira, hermano, hoy vamos a permitir que hable alguien más, ¿verdad? Con mucho amor. Pero es tiempo de dejar el miedo. Las iglesias en el hogar son lugares donde nosotros nos entrenamos para ir a hacer lo que hay que hacer afuera. Y aprendemos entonces a hablar del Señor, a compartir lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo estuviste esta semana? Si la respuesta solo es bien, perdonen líderes de iglesia en el hogar, pero escarben un poquito más. Detrás de ese bien hay un montón de cosas más que la persona tiene que aprender a exteriorizar, porque eso es lo que afuera quieren oír. Allá todos están bien, ¿ya? Todos están bien, bien desvelados, bien trasnochados, bien, pues están bien. Entonces tenemos que aprender a que nuestros jóvenes vayan un poco más allá
con ese mensaje que ellos deben de transmitir. La siguiente parte, ya vamos por la número 3, nos presenta a Jeremías capítulo 1 versículo 10 de Jeremías. Y quiero recordar nada más que en el versículo 6 de ese mismo capítulo, Jeremías Jeremías 1:10, ok. El Señor le muestra aquí al profeta Jeremías, en ese versículo en particular, para qué lo ha puesto allí. Y le dice: mira, tú has sido puesto aquí para algunas cosas que nos pueden parecer un poco difíciles. Le dice: yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Sobre naciones y sobre reinos. Y te he puesto ahí para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pero también para edificar y para plantar. Sobre naciones y sobre reinos. Muy bien, profetas en el sacerdocio del creyente en Verbo Álamos. ¿Dónde los puso el Señor? Sobre reinos, sobre naciones. No, es que ahí no se habla de la palabra, porque fíjate que ahí todos, ahí en la 1, si yo hablo en el aula de la universidad del Señor, ya nadie me va a querer ser mi amigo, pues, porque yo estoy en otro asunto. Sobre ese reino te ha puesto el Señor. No, yo en este lugar con este grupo de mi familia no les menciono la palabra del Señor porque yo no quiero que se alejen de mí. Pero sobre esa nación también el Señor te ha puesto a ti para que puedas compartir su palabra. Cuando dice ahí para arrancar y para destruir. Miren, recuerden ustedes el principio de sembrar y cosechar. Tenemos a veces cosechas que no nos gustan, pero el Señor es bueno con nosotros y dice: bueno, pero tienes otra oportunidad. Ve a ese campo, tu corazón, donde sembraste. Retira toda la maleza, arranca toda la maleza, quita todas las piedras, ¿sí? Arrancar y destruir todo aquello que no es agradable al Señor. Arruina y derriba todo aquello que no es agradable al Señor. Y cuando todo esté propicio, entonces ahora tú vas a edificar y vas a plantar. Y esa es la función de un sacerdote que cumple el ministerio de ser un profeta. El siguiente versículo, otra vez en Apocalipsis, nos dice que clamaban a gran voz, miren, diciendo: la salvación le pertenece a Dios. ¿Qué tiene que decir un evangelista en el siglo XXI? La salvación le pertenece a Dios. ¿Cuál es el mensaje de un evangelista, de los que estamos hoy aquí y que vamos a salir a evangelizar a todo el mundo que nos rodea? Mira, la salvación le pertenece a Dios. No la tiene tu tarjeta de crédito, no la tiene tu trabajo, no la tiene tus logros personales. La salvación de tu vida le pertenece a Dios. Y ese es justamente el mensaje que el Señor nos envía a nosotros como sus evangelistas a compartir. ¿Cuál es nuestra aplicación para estos dos aspectos? Primero, que tenemos que tener un mensaje genuino. El mensaje de Jeremías era genuino, ese mensaje venía de Dios. No era un mensaje prefabricado ni construido para el auditorio que tiene, no, era un mensaje que Dios le había dado, porque consiste en llevar palabras de exhortación. Y a mí me gusta ver el sinónimo de exhortación, que es reto, porque puedo pensar que exhortación solo es todo va a estar bien, es consuelo. No te preocupes, ya vas a ver que todo va a mejorar, es ánimo. Reto es, bueno, si quieres que todo cambie, vamos a empezar a arrancar y a destruir esas cosas que no están bien en tu vida. Vamos a retirar todo eso que no sirve para que el Señor crezca y florezca en ti. Entonces yo tengo que tener claro que mis palabras son de exhortación, pero son de un reto, porque tengo que explicarle a las personas que ellos tienen que dar los pasos correctos y necesarios para recibir la bendición que Dios ya tiene preparada para ellos, pero que está ahí a la espera.
de que ellos empiecen a trabajar. Nuestro trabajo como ministros es hablar del arrepentimiento. En la palabra con que Jesús empezó su ministerio fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse. La Biblia dice que todos somos pecadores, y el que está aquí con este micrófono lo es también. Y tengo bien claro que tengo que estar pendiente de todo esto para arrepentirme, para no poner un pecado sobre otro y creer que nadie se dio cuenta. Entonces pongo otro, y cuando veo, es una montaña la que he logrado hacer. El arrepentimiento debe ser parte de eso que nosotros compartimos, y por supuesto el mensaje de la salvación de Jesús en nuestras vidas. Como éramos, como somos. Y si la transformación no es evidente ni aún para nosotros mismos, pues es tiempo de doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor, porque ese proceso, esa obra de Él, que principió la buena obra en nosotros y que la llevará hasta el final, pues continúe. Pero si nosotros podemos evidenciar los cambios, aunque sean chiquititos, miren como el tamaño de ese granito famoso de mostaza, pero ya hay un cambio. Y el que nos conocía antes dice: pero si este antes era un gran bandido, ¿verdad? Y ahora miren cómo el Señor lo está usando. Eso es justamente la obra del evangelista, hablar del Señor. ¿De dónde obtiene el profeta y el evangelista esto que debe de compartir? Por favor, el último mini tema aquí es entender cuál es nuestra fuente de poder. Primera de Samuel, capítulo 1. No lo tienen ustedes ahí, tienen hasta el 10, pero en el versículo 6 de ese mismo capítulo, Samuel profetiza sobre Saúl y le dice: mira, el Señor te va a permitir a ti profetizar y serás un hombre transformado. Wow. Ustedes han escuchado decir a los que predican: el primero que recibe la palabra del Señor es el que prepara el mensaje para venir. Sí, es cierto. El primero que recibe una palabra profética para llevarle a otros o a otros, el primero que recibe esa bendición es el que recibió la palabra. Primero porque dice: Señor, hablaste a mi corazón, hablaste a mi vida, quieres usarme, Señor, para bendición de otros. El profeta es el primero, entonces se convierte en un hombre o una mujer transformado por esa relación que tiene con el Señor de poder ser su profeta. Y luego en ese versículo se cumple lo que Samuel había dicho. Samuel va avanzando y viene hacia él una compañía de profetas. Samuel no era profeta, pero vienen hacia él un montón que eran reconocidos como profetas. Y una compañía, yo pensé, bueno, ¿qué tamaño será una compañía? En el ejército como 150, 160 soldados. No sé si ese sea el tamaño para esto, pero era una multitud de profetas la que venía. Y uno podría decir: ay, esos son profetas, esos saben, esos conocen, esos sí dominan el tema. Y yo todo nervioso. Pero dice allí que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y entonces profetizó. Y para las tareas que quedan en casa pueden seguir leyendo. Los profetas dijeron: pero ¿quién es este? Si este es el hijo de nombre del papá de Saúl, ¿por qué ahora él está profetizando? Lo mismo van a decir de nosotros, amados hermanos, cuando en confianza, en certeza, en seguridad de que Dios nos respalda, nosotros levantemos una voz profética de algo que el Señor ha puesto en nosotros para que sea compartido a quien Él desea que lo reciba. Y otros van a decir: ¿y por qué se cree profeta? Porque el Señor te ha dado el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Por eso no es algo propio, no es algo que yo quiera para lucirme. Es algo que el Señor me usa y que me produce un gran temblor y un gran sudor saber que tengo que ir a hacer eso, porque no sé cómo lo van a recibir. Si es así de algo de mucha bendición, pues qué rico. Pero ¿y si no? ¿Y si es una exhortación al arrepentimiento? Bien.
En ese momento vemos nosotros que Saúl recibió una presencia y el poder del Espíritu Santo para poder profetizar. En la mayoría de los casos del Antiguo Testamento parece que ese Espíritu de Dios viene sobre el profeta, le permite llevar el mensaje que Dios le ha dado, pero pareciera que el Espíritu se retira. Pareciera que esa presencia del Espíritu fue algo temporal. Miren, hermanos, veamos una declaración de Jesús respecto a quién es Él. Encontramos en Apocalipsis 1:8. Jesús dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. Y para los que no conocen el griego y que esa es la primera y la última letra, Él lo explica y dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy todo. Miren, dice Él abajo: el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Jesús, el todopoderoso. Y miren, Jesús dijo algunas cosas impresionantes para nosotros, por si tenemos duda de que podemos ser sus evangelistas. Él dijo: recibiréis poder, al igual que le dijeron a Saúl, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, mis amados, creo que vamos a ir directo aquí a la aplicación. Jesús nos dio ese poder como una promesa, como una presencia permanente en nosotros, porque ese poder, esa fuente de poder para nosotros se llama Espíritu Santo. Solamente llenos del poder del Espíritu Santo podemos ser profetas o evangelistas. Yo puedo estudiar todo lo que ustedes quieran, puedo graduarme de teólogo, pero si no tengo el poder del Espíritu Santo, no sueno, ¿verdad? Es un tambor ahí, pero falta quien le haga. Sí, es el Espíritu Santo el que nos da ese poder. Y nosotros, a diferencia de Saúl y a diferencia de los profetas de aquel tiempo, nosotros podemos tenerlo permanentemente. Permanentemente. Y ese es mi deseo, amados, que todos los que estamos aquí presentes y los que hoy no vinieron puedan estar llenos del Espíritu Santo, porque esa es la única manera en que el Señor va a usar a su pueblo, a sus siervos, a sus sacerdotes, para llevar la palabra profética y evangelística. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y miren, algunos de nosotros, yo he escuchado, decimos: sí, es que yo recibí al Señor en un lugar, qué sé yo, en 1993. Ahí vieras qué unción la que hubo, yo ahí recibí al Señor. Y yo siempre, de plano, no debo caer muy bien, porque digo: ¿y ahora? No, es que fíjate que hace no sé cuánto en un lugar donde vino un hermano y él predicó, y entonces yo sentí la unción del Espíritu ese día. Sí, ¿y ahora? ¿Y hoy? ¿Cómo está la llenura del Espíritu Santo en ti? Miren, nosotros debemos de clamar y pedir por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y no saciarnos y no decir: no, ya tengo mucho, yo ya no quiero más, ya con esto es suficiente. No, yo debo pedir más y más y más del Espíritu Santo, porque esa es la fuente de poder que me permite a mí ser un profeta y un evangelista. Aunque eso sobreabunde, aunque eso rebalse mi copa, qué bendición, todos los que están a mi alrededor también van a recibir su pedacito. Yo no debo de dejar: yo ya lo recibí, yo ya sé qué es eso. Fue una experiencia de hace mucho tiempo, pero ¿y ahora? Entonces mi reto, mi exhortación, hermanos, es que realmente revisemos cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy en nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Queremos ser profetas? ¿Queremos ser evangelistas? Sin el Espíritu Santo como fuente de poder, Dios puede hacerlo porque Él es soberano, pero Él no quiere hacerlo de esa manera. Él quiere usar a sus hijos, a sus sacerdotes. Tengo dos reflexiones para que cerremos esto. La primera reflexión nos dice y nos recuerda que todos somos sacerdotes y que debemos estar investidos del poder del Espíritu Santo. El sacerdote no es un traje, no es un tacuche, no es una corbata, no, el sacerdote es aquel que cree en Jesús, le recibe como su Señor
y busca estar plenamente lleno del Espíritu Santo todos los días de su vida. Que debemos proclamar al Dios verdadero, al Dios único. Debemos de proclamarlo y anunciar el Evangelio a toda persona. Eso que el Señor hizo en nosotros, ese es el Evangelio. En pocas palabras diríamos, es mi testimonio de vida. Sí, hermano, ese es el Evangelio. Sencillo, lo puedes tú decir en tus palabras. No necesitas un lenguaje muy rebuscado. Y la segunda reflexión nos recuerda que el Evangelio no es un suceso, no es un evento, pues más bien es un evento glorioso, es un evento maravilloso, pero no es un evento cualquiera. Es algo especial que ocurrió en nuestras vidas, en la vida de algún familiar, en la vida de nuestra casa, porque a través de la llegada de Jesús a nuestro corazón, miren, se restauró nuestra relación con Dios. Jesús nos dijo que Él había venido a restaurar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es la relación del hombre con Dios. Algo muy común que vemos en la calle, cada quien anda por su lado, por su modo, por su historia, por su narrativa, dicen ahora, ¿verdad? De acuerdo al TikTok que más le gusta, así es. Ya, no. Jesús vino a restaurar esa relación con Dios. Ese es el Evangelio, ese es el evento glorioso que ocurrió en nosotros por medio de creer en Jesús. Ya nos dijo Dios mismo en su palabra: este es mi Hijo amado, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que recibe vida eterna. Esto nos hace creyentes y sacerdotes de Jesús. Debemos nosotros pedir con fe, debemos nosotros de pedir en el nombre de Jesús con mucha fe y creer que lo recibiremos, porque así lo ha prometido Él. Yo quiero pedirte que hoy nos pongamos de pie. Vamos a cerrar con una breve oración. Vamos a cerrar acá ya nuestro tiempo de predicar. Y vamos en este momento, por favor, yo les pido que cierren sus ojos un momento. Un momento, yo quiero llevarlos hasta ese lugar imaginario para nosotros, pero que es la cruz de Jesús, allá en el monte del Calvario, donde Él está padeciendo por todos nosotros, donde Él está dispuesto a recibir el peor trato por cada uno de nosotros. Y que puestos allí, parados allí, nosotros podamos revisar cuánto de esa obra maravillosa de Jesús está teniendo efecto en nosotros. Cuánto de ese Espíritu Santo que Él nos prometió, nosotros estamos aceptando que venga a nosotros. Cuántas veces hemos entristecido o contristado ese Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere decirte: recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús una doble unción del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Ve y camina con el poder y la unción del Espíritu Santo en tu vida. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Espíritu Santo es tu respaldo, es tu guía. Él pone en ti palabra, Él pone en ti mensaje, Él pone en ti testimonio. Él te hace a ti sacerdote. Él te prepara para ir a las naciones, para estar sobre reinos, para estar sobre cualquier principado que se levante contra el Señor. Recibe en esta mañana el Espíritu Santo de Dios. Recibe, hermano. Yo ya tengo, recibe más. Yo ya lo he recibido, recibe el doble. Recibe el doble. No te canses de recibir el Espíritu Santo de Dios, porque a eso ha venido Él hoy aquí, a recordarte que tú tienes una promesa de Jesús. Vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y recibiréis poder para proclamar su nombre, para llevar su mensaje, para poder enfrentar todas las cosas que el enemigo pone a nuestro alrededor como obstáculo, pero que investidos con el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a vencer. Amada iglesia Verbo Álamos, el Señor les bendiga, el Señor les tenga con bien, y si Él lo permite, en una próxima oportunidad estaremos aquí para servirles. Bendiciones a todos.